Supongo que ustedes aún recuerdan el tema de fasores, lo cual a veces básicamente calculaban o transformaban los condensadores por el tema de frecuencia y demás cosas. En este caso, ese voltaje que habían en los condensadores en el tema de circuitos 1 fasores, esos básicamente eran o cambiaban en el tiempo, entonces por eso que siempre hay una corriente. En este caso, aquí se retrocede un poco, pero igual aún se lo puede calcular. En este caso, para calcular eh, la corriente de un condensador, la fórmula nos dice que tiene que multiplicarse con la capacitancia del condensador por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Es por eso que les decía que para que exista corriente en un condensador, el voltaje tiene que estar variando en el tiempo. En este caso, lo que tenemos allá son el voltaje C que son 60 por E a la menos 0.25 t. Eso lo derivamos con respecto al tiempo. En este caso, tiempo va a ser la función. Y nos queda que la derivada de voltaje del condensador con respecto al tiempo nos da menos 0.15, perdón, nos da menos 15 por E a la menos 0.25 t, voltios sobre segundo. ¿De acuerdo? Y como el ejercicio me está pidiendo la corriente I sub 0, ya, entonces como igual vamos a retomar un poco la teoría de circuitos 1, es que por una sola, bueno, en un solo ramal solamente debe circular una sola corriente. En este caso, nos hemos dispuesto a calcular la corriente I sub C, ya, que está dada hacia abajo. ¿Y por qué está dada hacia abajo? Es por esto. Es por la nomenclatura que ya nos dio el libro, en este caso sus polos más y menos. Y ustedes saben que al ser un condensador, una resistencia o una inductancia, son elementos pasivos y la corriente va de más a menos en estos casos. Es por eso que nuestro sentido de corriente del capacitor va hacia abajo y arrastrándolo un poco más atrás coincide en el mismo sentido con la corriente I sub 0. Entonces solamente tenemos que hacer una igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, si yo calculo la corriente del condensador, inmediatamente ya sé la corriente cero. Entonces solamente es una cuestión de reemplazo y tengo como resultado esto. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes, de cómo calculé la corriente I sub 0? No. ¿Todo claro? ¿Algo estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Un poco lento, sí. Ya. Creo que debería hacerlo más lento porque al menos yo estoy copiando y estoy anotando lo que estás diciendo y a veces ya me come el tiempo. No se escucha muy bien tu micrófono. Decía de que a mi parecer estás yendo un poquito rápido porque al menos yo estoy copiando todo lo que estás diciendo y a veces me come el tiempo lo que estás explicando. Ah, ya. Ah, o sea, un dictado. Bueno, O sea, yo lo estoy escribiendo, no sé los demás. el Pero ejercicio. está grabando. Lo puedes Ya, ver Sí, Ron, después. lo estoy grabando. lo Jóvenes, está grabando. Dale, este gracias. PDF se lo voy a mandar más después. No se lo voy a mezquinar, se lo voy a enviar, que también va a ser como práctico. Y bueno, igual la clase va a estar grabada y yo se lo voy a subir a una nube más adelante. Así que pueden igual retomar un poco los videos y igual cualquier consulta al grupo, si no tiene, igual si tienen algo de pena, me lo mandan por inbox, ¿ya? Bueno, continuamos con el ejercicio. Entonces, lo primero que hicimos fue partir del voltaje de condensador, que ya fue un dato que calculamos en la anterior página, y lo cual usamos propiedades del condensador y es cómo es que puede existir corriente eléctrica en un condensador, lo cual está aquí subrayado. Y luego aplicamos leyes ramas, que básicamente que por un ramal solamente circula una sola corriente, entonces hicimos una igualdad.
Y lo demás es un reemplazo rápido, y lo cual tenemos aquí un dato básicamente que es la corriente C, que va a ser igual a la corriente 0, da menos 5e a la menos 0.25 t amperios. Bueno, la siguiente parte es calcular este voltaje X, que está igual en el libro. Y igual también nos está dando esta polaridad. Jóvenes, si van a hacer ejercicios del SADICO o si van a ponerse a resolver, tienen que respetar mucho cómo está la nomenclatura, porque solo basta que esté cambiado. Bueno, ustedes no la noten, pero sí estaba en el libro, lo cual les va a cambiar totalmente, e incluso a veces el ingeniero se olvida. Entonces igual ustedes tienen que consultarles. ¿Está bien? Es muy importante la polaridad, si no, sin ella, si es que el libro no nos la da, nosotros debemos de proporcionarla. Entonces, pero respetando su sentido de cada uno. Ya, la siguiente parte es calcular este voltaje X, lo cual vamos a recordar también un poco de circuito 1, o bueno, las primeras leyes de Kirchhoff, en este caso la ley de tensión de Kirchhoff. Básicamente la ley de tensión de Kirchhoff dice que en un circuito cerrado el voltaje siempre va a ser cero. Entonces, partiendo de esa parte y partiendo de la nomenclatura de los polos, es que vamos a iniciar en este punto. Bueno, vamos a iniciar aquí, donde está subrayado, de ese cuadro en sentido horario a la segunda malla de este circuito. Entonces yo básicamente va a hacer esto, va a ser así, va a ser así, ahí y ahí, un sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo damos o cómo nos damos referencia a los polos? En este caso, si yo parto de aquí abajo, aquí arriba, en sentido horario, el voltaje X está entrando al principio negativo, pero está saliendo positivo. Entonces, es con respecto a lo que sale. Y bueno, como sale positivo, lo anoto aquí abajo, más B sub X. ¿De acuerdo? Sigo en mi sentido horario y lo siguiente que me toca es el voltaje que va a haber en la resistencia de 8 ohmios. Fíjense que en sentido horario está entrando positivo, pero sale negativo. Entonces pongo menos el voltaje de la resistencia de 8 ohmios. Continúo con mi sentido horario, igual aquí. El voltaje del condensador entra positivo y sale negativo, entonces anoto menos B sub C. Y todo eso lo igualo a 0. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte, que tal vez la más importante, ya que sin los polos no puede salir diferente, y obviamente cuando en vez de estar sumando va a estar restando y hay una diferencia. La siguiente parte es un poco de teoría. Como nos piden el voltaje B sub X, vamos a despejar el B sub X. En este caso tenemos que el B sub X va a ser la suma del voltaje de la resistencia de 8 ohmios y el voltaje del condensador. ¿Ya? Jóvenes, dentro de unos 10 minutos vamos a cortar, o bueno, voy a enviar otra vez otro enlace. Vamos a acabar este ejercicio y vamos a iniciar otro con un nuevo enlace, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Bueno. Entonces, ya. El voltaje de la resistencia de 8 ohmios, partiendo por ley de Ohm, básicamente el voltaje de resistencia de 8 ohmios es la resistencia de 8 y la corriente que circula a través de ella. En este caso la corriente que circula a través de ella es la corriente I sub 0. Entonces sería 8 por I sub 0 y sería un reemplazo. Ya, es lo que se ve aquí en la pantalla. Y la siguiente parte es el voltaje del condensador, que sería lo que hemos calculado en primera instancia, 60 por E a la menos 0.25. Entonces, reemplazar y básicamente sumar nos da que el voltaje X es 20 por E a la menos 0.25 T.
y es lo que está en el libro. Entonces esto es resultado, o bueno, demuestra que hemos hecho bien el cálculo. Voltaje X, la corriente 0 y el voltaje del condensador que está en su libro, que es problema de práctica 7.1 de la quinta edición. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda o algo que no haya quedado claro? No. Baja un poquito, porfa. Ya, de acuerdo. Cuando cortemos la transmisión voy a reenviar voy a enviar este PDF a grupo, así lo van a poder ver. Si tienen una computadora o un teléfono ya pueden verlo un poco mejor. Pero hasta el momento se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, está bien. ¿Alguna consulta, jóvenes? Nos quedan 7 minutos de la primera parte. Vamos a iniciar reunión dentro de unos de que acaba esta. Bueno, ya mientras nos quedan unos minutos vamos a ir viendo otros casos tal vez. Aquí ya va a ser un poco más de teoría. Bueno, una explicación ya que nos queda un tiempo más. En este caso este es un problema de práctica 7.2. Si mal no recuerdo, el ejercicio te lo plantea de la siguiente manera. No te da el voltaje inicial, es lo que le comentaba antes. Básicamente hay una perturbación, hay un cambio en el sistema que es un interruptor que se abre en un tiempo igual a 0, como está aquí en la subrayado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es lo que les recomendaba anteriormente. Si existe este tipo de ejercicio en un tiempo antes de 0 y un tiempo después de 0, lo cual perturba el sistema y cambia totalmente el circuito, se aumenta mallas, se disminuye mallas o lazos, perdón, se cortan ramales, demás cosas. En la mayoría de los ejercicios, básicamente el tiempo menor a 0, que estoy aquí subrayando, siempre es para calcular el voltaje del capacitor inicial. Y el siguiente tiempo, el siguiente cambio es para calcular el tau, o sea, la R equivalente de lo que nos vaya a quedar más adelante. Todavía no voy a explicar este ejercicio, solamente voy a dar unas recomendaciones para que sea más fácil en la siguiente entrada, que básicamente es esto. Por recomendación les sugiero que si existe este tipo de ejercicio, cuando hay estos interruptores y cambien, es mejor que lo dibujen, ¿ya? Siempre dibújenlo. En este caso, aquí el interruptor está saliendo, perdón, se abre en un tiempo igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que un tiempo antes de 0, el circuito, bueno, todo este alambre estaba cerrado. Y un tiempo mayor a 0 o igual a 0, ya este alambre se va a abrir, ¿de acuerdo? Entonces, el circuito lo dibujamos de la siguiente manera, en un tiempo menor a 0. Nótese que están las 3 mallas del ejercicio. Y aquí va a aplicar mucho la teoría que les di anteriormente de que el condensador está conectado a una fuente de 24 voltios, o mejor dicho, una fuente de corriente directa, DC, que en este caso es una fuente de voltaje. ¿Está bien? En este caso, al estar conectado a una fuente de voltaje o de corriente directa, perdón, este condensador que ustedes ven aquí marcado se va a abrir. Es por esa propiedad que les comenté. En este caso se va a abrir en estos dos puntos. Yo los llamo punto A y punto B, ¿de acuerdo? Entonces, antes existían 3 mallas, pero ahora eso se redujo a 2. Vean cómo es el cambio, bueno, cómo es que solamente por un interruptor las ecuaciones de un sistema ya cambian. Entonces eso tómenlo muy en cuenta cuando les digo de aplicar las propiedades de los condensadores.
y aplicar las propiedades de la inductancia. Si hubiera sido el caso de que esto no sea un condensador y fuera una bobina o un inductor, como lo conocen en el libro, es que todavía esta línea vertical existiría. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre la capacitancia y la inductancia conectadas en fuentes de corriente directa. Que el capacitor se abre y que el inductor básicamente continúa, o sea, se queda la línea. Pero aquí ya se reduce el circuito. Como estamos en un circuito de RC y estamos en un tiempo menor a cero, como está aquí subrayado, tenemos que calcular el voltaje inicial. Entonces, al abrirse el condensador en esos puntos A y B, como está marcado positivo o negativo, tenemos que calcular la diferencia potencial entre esos dos puntos, y por lo cual recurrimos a la ley de mallas y tenemos que calcular la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Ya eso es circuitos 1 y yo no sé auxiliar de circuitos 1, así que un poco, primero vamos a recordar un poco. En este caso sería básicamente sumar del lado de la malla 1 estos dos elementos y poner el 12 que está compartido entre estas dos, del otro lado. Entonces sería, estos dos serían 6 y 12, 6 más 12, 18, como está aquí. Y el otro lado, como 50 compartido, se lo pone negativo, menos 2. Igual a la fuente en sentido horario, la cual sale positivo. Bueno, jóvenes, voy a cortar la transmisión, ya se va a cortar el tiempo. Continuamos de esta parte. Estén atentos al grupo, ¿ya?
papi. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo 3, los primeros, ¿vale? Que va a estar complicado. Mira, Ronca 7, que es jugador profesional, lleva una victoria y una derrota y está jugando con mazo de triple. Vale, os cuento, ¿vale? Vamos a abrir todo esto que tengo aquí. Defender con mago eléctrico, bombardero, príncipe oscuro, tiene peca para los golem, que los odio, cementerio y flechas. Creo que puede sorprender de locos. Entonces, bueno, tenemos aquí unas ofertas por 3 de valor que están bastante bien, la verdad, así que... O sea, sí, típico rival que gasta todo el rato elixir. Pero escúchame, Valkyria, mago, mosquetera. Es la segunda partida que me toca Valkyria, mago, mosquetera con este mazo. Vale, 4-2. Ahora hay que darle caña, chicos. Esto es el principio. Ahora yo voy a jugar fuera de cámaras y mañana os traigo el resultado. Espero un día más que os haya gustado. Ya sabéis que un buen like se agradece, apoyarme, chicos, a muerte, que lo voy a intentar con muchas ganas. Y nada, ya sabéis que os quiero... El príncipe oscuro se quita todos los esqueletillos.
Bien jugado, de momento muy bien, de momento muy bien. Y yo le gané la partida, ¿vale? No hace falta que defienda la torre de la izquierda, aunque me la tire, yo le tiro a la torre del rey. Entonces no me preocupa. Buena. Vale, esto funciona de la siguiente manera. El príncipe, el príncipe. Tú, loco. TK, ¿qué haces? Atontado, o sea, que el príncipe no te vaya a pegar a ti, ¿vale? Pero que tú no le vayas a pegar al príncipe después. ¿Qué tipo de broma es? Pero si está tirado. El príncipe, el príncipe. Tú, loco. TK, ¿qué haces? Atontado, o sea, que el príncipe no te vaya a pegar a ti, ¿vale? Pero que tú no le vayas a pegar al príncipe después. Que da igual, que no voy a perder por eso, pero bueno, no voy a salir me tire a la torre del rey. Nada. Soy un rencoroso, nunca dejo que me tire a la torre del rey. Pues buena partida. ¿Qué queréis que os diga? No ha sido una buena partida para mí, ni mucho menos. No es un mazo tampoco que a mí me guste, este que lleva el rival. Le ha funcionado bien contra mi mazo, ¿sabes? Que al final... Que... A mí mi mazo me gusta. Lo que pasa que... Yo reconozco que es un poco caro y estamos sufriendo un poco en el... Sí, se escucha. Hola jóvenes, ¿se escucha? Buenas noches, perdón. Sí, se escucha. Hola, hola. Hola. Sí se escucha. Sí. Hola.
Oh, sí, no se escucha. ¿No se puede Si es escuchar que está otra vez? hablando. Si es que está Sí. hablando. Fuck. Auxi no se escuchó. Ok. Porcentaje de la carne picada o un whiskola. 30. ¿Qué? Le voy a dar un 5 a este Raw, 3 puntos por la piratita y 1 punto por Randy Orton, que fueron los que llevaron adelante este show. El punto extra es para algunas cosas divertidas del show, que la verdad me gustaron mucho cómo se dio y ojalá se mantenga así. No aprueba, pero un 5 está bien. Pasaron cosas interesantes dentro de la mierda cotidiana que es WWE. Una disculpa por subir a esta hora el análisis picante de Raw, pasa que estuve ocupado, tuve que hacer cosas y bueno, cuando me di mi tiempo lo hice y acá está. Lo importante es que les cumplí. Y bien amigos, esto fue todo. Ya sabes que si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un warcadicto. Nos vemos en otro video y recuerda, quédate en casa. Walshe dice, me gusta cuando el bananero habla en serio. Bueno, gracias Walshe. No es algo que hago siempre, creo que tengo que mantener como más o menos los porcentajes de la carne picada o un whiskola. 30-70. Si hablo más de 30% en serio en un programa, la gente dice, ¿qué estamos viendo? Este Jesucristo con sobrepeso está predicando, este gordo chupapija ahora. Tiene que ser 70% joda, 30% un poquito en serio, para darle un poquito de base a que toda la joda tiene un fundamento y un porqué. Pone sus esperanzas en que el Big Show le dé su merecido. La Sasha Banks con talento, Bianca Belair estaba hablando en backstage, pero Peyton Royce vino a decirle que Ruby es una perdedora y una mala compañera para ella. Por eso es que y por eso está pagando las consecuencias. Aleister Black iba a llegar para sembrar el caos, muy molesto con Rollins por lo que le hizo a Rey Mysterio. Entonces de ahí tuvieron un combate mano a mano, sumamente largo, haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Si ya es horrible ver a Black en este papel de defensor de pobres, imagínate verlo perder limpiamente ante Seth Rollins. Toda esa magia que Aleister Black tenía en NXT, ahora sí fue completamente destruida por Vince McMahon y su marioneta Bruce Pritchard, de la misma forma que Rollins y Murphy lo apalearon. Ron Simmons le dijo a MVP que sabe que tiene su manera de hacer las cosas, pero le aconsejó que piense que hay una mejor. No se escucha, Uzi. Y WhatsApp que F. this week we are gonna play, and I'm gonna show you games from
Hey, what's up guys? In this video, I'm gonna join by Sam. Nada, todavía no te escuchamos. Hola, hola. Sí. Al fin. Ahora sí. Hola. Ya se escucha. Hola, hola. Hola. Parece que no nos escucha ahora. Hola, hay un corazón. Qué amoroso. Hey, what's up guys? In this video, I'm gonna join by Sam who finished. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí. Ya, ya Te estoy. escuchamos. No sé qué habrá pasado, van a disculpar. Aún siguen incorporándose sus compañeros y vamos a retomar donde nos quedamos. Ya, ya voy a compartir la pantalla y voy a empezar a grabar la clase de otra vez. Dale. Ya, estoy compartiendo en este momento la pantalla. ¿Pueden verlo el ejercicio? Sí. Ya, está bien. Voy a empezar a grabar entonces. Y ahora. Bueno, retomando todo esto, básicamente tenemos este ejercicio que es un circuito RC. En este caso tenemos el caso de que, perdón por repetir, que no nos está dando el valor del voltaje inicial del condensador, sino que nos está pidiendo que lo calculemos mediante a ese cambio que surgió anteriormente, que es el caso del interruptor que está más arriba y que recién está enfocando. ¿Ya? En este caso, al tratarse de un elemento pasivo como el capacitor y está conectado por esta fuente, es que este se abre, entonces actúa como un circuito abierto, y al hacer 3 mallas, lo que era anteriormente, se convierte en 2. ¿De acuerdo? En este caso estoy resolviendo por el método de corriente de mallas porque es poco más fácil para mí en estas partes. Yo más le voy a esto en los primeros 2 temas. Ojo que para amplificadores es mucho este método no se lo recomiendo. El otro es para sí o sí tensión en los nodos. Ya, bueno. Y en esta parte este ejercicio nos pide calcular el voltaje C en función del tiempo, o sea, para un tiempo mayor a 0, y lo cual tenemos que calcular el voltaje inicial. Entonces, al abrirse el circuito en estas 2 terminales A y B, tenemos que calcular el potencial en esos puntos, lo cual nos vamos a esto, que el potencial entre 2 puntos va a ser igual a sumatoria de corriente y por R que está a favor menos sumatoria de fuentes con las que sale. ¿A qué me refiero con esta parte de lo que está a favor? Bueno, en este caso esto ya el tema de cómo resolver el circuito de 3 mallas, bueno, de 2 mallas, ya no es parte de mi competencia, sino lo que viene después. Entonces esto ya lo doy por hecho, pero es muy sencillo. Aquí lo voy con el tema de a favor. En este caso, si partimos del punto A y nos damos un sentido horario, en este caso un sentido horario hasta el punto B, pasando por el camino, pasando por esta resistencia de 12 ohmios, entonces fíjense que mi camino está yendo en sentido horario, entonces todo lo que esté en ese sentido va a ser positivo. En este caso, como esta resistencia de 12 ohmios se encuentra compartida entre 2 mallas, entonces la I1 que está en ese sentido justamente bajando
va a ser positiva menos la otra malla y 2 menos con la fuente que sale, en este caso entre el punto A y B, en ese sentido horario que pasa por los 12 ohmios, no hay ninguna fuente, entonces sería 0 y eso da 8 voltios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es que yo en vez de irme por los 12 ohmios, por ese camino, me voy por el camino de los 6 ohmios? O sea, por esta aquí, y me voy en sentido antihorario. Eso quiere decir que yo al ir en sentido horario, me encuentro con esta resistencia de 6 ohmios, la cual ya tengo definido como va la malla en sentido opuesto. Entonces, al ver ese conflicto, yo irme para la izquierda y esta corriente ir para la derecha, es que existe este signo por delante, este negativo que se ve en esa ecuación. ¿De acuerdo? Esta parte que estoy subrayando, que es menos 6 por I1, solamente es esta parte de la ecuación. ¿Ya? La otra parte de fuente es la que viene a continuación. Este signo menos ya es de fórmula dato, lo que está aquí, y fuente con la que sale sería básicamente, como estamos yendo en sentido antihorario, estamos bajando, entramos positivo y salimos negativo 24 voltios, entonces sería menos 24, y haciendo reemplazo nos da que son 8 voltios. ¿Ya? La otra parte es la siguiente, la cual también, si no queremos irnos por un lado o por el otro, nos vamos por el sentido, bueno, por el camino de los 4 ohmios, del cual yo parto desde A, voy por arriba y bajo y luego me voy hasta B. Sería en sentido horario, y lo cual, obviamente, como estoy bajando y justamente la corriente de malla 2 está bajando, entonces sería positivo por delante, solo que no lo noto aquí, y sería 4 por la corriente, entonces sería igual 8. Cualquier camino que recorran, si está bien su circuito resuelto, es que le va a dar el mismo resultado. Solamente fue una demostración si es que hacen este método del tema de calcular el potencial o bueno, el voltaje cero del capacitor, que también funciona para circuitos con fuente. ¿De acuerdo? El resumen nos da 8 voltios. Continuamos. Ya. En esta parte lo que vimos hasta el anterior video era que el circuito en un tiempo mayor a 0 es que se abría. Entonces, como les había sugerido, siempre tienen que dibujar el circuito el antes y el después. En este caso, el antes, recuerden que por aquí arriba estaba cerrado. Entonces, ahora en un tiempo mayor a 0, esa parte se abre, como indica el interruptor. Entonces, al ya abrir esa parte, bueno, ese pedazo, básicamente me libera o me desconecta de esta fuente. Esta fuente de corriente directa, que son 24 voltios. Un dato curioso, jóvenes, bueno, tal vez se lo han planteado: ¿cómo me doy cuenta que es un circuito sin fuente y un circuito con fuente? Si básicamente, fíjense, este ejercicio, bueno, esta parte del tema inicial dice circuito RC sin fuente, pero cuando me lo plantean, yo veo una fuente aquí, en este tema. Eso se lo dejo como pregunta, a ver si es que la respuesta es bienvenido a darla. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Esa parte, jóvenes, ¿hay alguna duda, consulta hasta ese momento de parte de teoría y práctica? Ninguna. ¿Está todo claro o hay una partecita más o menos? Se podría igual usar, ¿no? División de voltaje.
Sí, también se podría. Porque sería más simplificado, ¿no? O sea, más rápido. Sí, sería mucho más rápido. Solo que a veces esto es un poco más recomendado para la parte cuando al ingeniero le toque revisar. O sea, más me voy por esa parte. Eso me olvidé de aclararle. Él es muy especial en el tema de revisar los exámenes. Por ejemplo, tenemos este ejemplo. Si ustedes no hacen estos procedimientos como lo cual yo se lo estoy planteando, para él no vale. Puede ser que su resultado sea correcto, sea a finales de 8, pero si no han hecho nada de esto, lo que está al medio y todo eso, entonces ya ahí es básicamente no te lo va a hacer valer, o bueno, vale un tercio la nota. Entonces eso por recomendación se lo digo. Y tiene que ser algo que sea muy sencillo de explicarle a él para que no haya ninguna duda. ¿De acuerdo? Eso es aclarar. Y otra cosa es que jamás deben hacer todo en una hoja. Bueno, si tienen letra chica, puede ser que les entre, pero jamás deben ponerlo así, como yo lo estoy haciendo, digamos. Hagan una parte aquí, aquí hacen, digamos, aquí resuelven todo lo que es la corriente de malla, aquí resuelven lo que es el voltaje de 8 ohmios, resuelven el tau, y ya en esta partecita que les sobró de la hoja, resuelven otra cosa más, de más, y otra aquí, en 3 partes. Eso se los comento eh, como anécdota, que igual yo hice esa parte, y lo cual en vez de colocarme 100 en un parcial me puso 93. Entonces eso resta, aunque estaba todo bien, igual es como que no le gusta, en resumen. ¿De acuerdo? Háganlo como lo estoy explicando, dibujen siempre el circuito antes y después, no suponga que lo entienda, solamente háganlo lo más explícito, lo más explicativo. ¿De acuerdo? Pero Hasta es que ahí. es que con división de voltaje no se podría ni explicar, es que es fácil, ¿no? Porque se reparte el voltaje y se encuentra ya más rápido que esto. No Sí, entiendo, o hay que hablarle a él, o hay que denunciarle. O sea. esa parte ya es con el ingeniero. Claro, es Ah, mucho ya. más fácil. Para este ejercicio sí es mucho más sencillo, pero para lo más adelante vas a ver que a veces hay como que hay una variedad. Entonces, eso ya se lo Sí, dejo a cada uno, pero siempre dibujen los circuitos. Así me refiero antes y el después. Lo demás, lo que vaya aquí subrayado por dentro, ya es cosa de ustedes, ¿de acuerdo? Claro, pues, no, obvio, claro, el antes y el después. No, sí, sí. Ah, ya. Sí. Si lo Ah, hacen así gracias. directo, Sí. no, de acuerdo. Ya entonces continuamos. Como está aquí el circuito, o bueno, como les comenté, de que por qué es que se llama circuito sin fuente o con fuente. Algo resumido de explicar sería de que los circuitos sin fuente se llama circuito sin fuente cuando el condensador se descarga, o bueno, se desconecta totalmente de una fuente, en este caso. Bueno, en resumen, en un tiempo mayor a cero, el condensador ya no tiene una fuente a cual le esté brindando, bueno, lo esté cargando, ¿de acuerdo? Es por eso que se llama circuitos RC sin fuente. Ya hace un tiempo mayor a cero, este condensador sigue conectado esta fuente, se llamaría circuitos RC con fuente o respuesta a escalón, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia, más o menos para diferenciar cuando les toca el ejercicio o cuando se los explique, digamos, como tema teórico, tal vez o tal vez no. Ya bueno, en un tiempo mayor a cero se desconecta, sale el interruptor y queda básicamente esto, quedando resistencias en paralelo junto con una inductancia que va a quedar en serie con lo que quede en paralelo de estas dos. Entonces haciendo paralelo sale 3 ohmios, la capacitancia que es un sexto, y ustedes saben que el tau es resistencia equivalente por la única capacitancia, que nos da medio segundo. ¿Ya? Y reemplazamos. Entonces nos da el voltaje inicial que calculamos anteriormente era 8 por E a la menos T sobre tau. Entonces sería 8 E a la menos 2T. También aquí les pido creo energía, pero ya eso no me dio tiempo para ponerlo. Pero es un reemplazo, lo cual está en su formulario.
Eso sería el ejercicio número 2, que es problema de práctica 7.2. Y este de aquí es un ejercicio que estaba en la parte final de su libro, o sea, los ejercicios que propone el libro para resolver, que son como 100. Este es el 7.7, bueno, uno de los últimos de circuitos RC sin fuente. Pueden fijarse, es de la quinta edición. Aquí, esto quisiera que me tomen mucha atención. El ejercicio básicamente no va a escribir enunciado. Ustedes lo pueden leer cuando acabe esta clase. Pero nos dice lo siguiente: calcula el voltaje del condensador B sub C en distintos tiempos. Básicamente nos dice lo siguiente: que un tiempo antes de cero, este interruptor está conectado con este ramal A. Todo lo que está aquí, estos 10 kV y estos 12 voltios. En un tiempo igual a cero, este interruptor se corta y se cambia a B. ¿De acuerdo? Y luego en un tiempo mayor a 1, perdón, tiempo igual a 1, cambia a C. Entonces hace dos cambios, de A a B y de B a C. Entonces eso es un poquito, tal vez sea confuso, pero si prestarán atención a los consejos y recomendaciones, va a ser mucho más sencillo resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Hasta hay alguna duda de este ejercicio o lo cual fue el enunciado? En resumen, es calcular el voltaje de este condensador en los distintos tiempos, solo que cambia de A a B y de B a C. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Como les comentaba antes, de preferencia ustedes deben, bueno, es aconsejable que siempre dibujen el circuito. En este caso, un tiempo menor a 0, fíjense que el circuito está conectado a esta fuente de 12 voltios, a esta resistencia, perdón, y la capacitancia. ¿De acuerdo? Y lo que yo les había comentado anteriormente, que el tiempo menor a 0 siempre, o la mayoría de las veces, es para calcular su voltaje inicial. ¿De acuerdo? Entonces, al estar conectado este condensador con esta fuente de 12 voltios, ¿qué es lo que les comenté antes? Es que el condensador actúa como un circuito abierto. Entonces es lo que vemos aquí: se abren esos polos, el A y el B, positivo y negativo. Ahora, al abrirse ese ramal, no circula ni una corriente, y lo cual hace que no exista una caída de tensión en estos 10 kiloohmios. Entonces, todo el voltaje de la fuente es lo que le transfiere a estos terminales A y B, y es por eso que el voltaje C inicial son 12 voltios. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Lo puedes repetir, disculpa? Ya. De todas maneras, esta iba a estar grabada la clase. Bueno, en un tiempo menor a 0, este circuito está conectado con el ramal A. Bueno, esta capacitancia está conectada con todo el ramal A. ¿Ya? En un tiempo antes de 0. En un tiempo igual a 0, este condensador se conecta con esta ramal B. Y luego de un segundo, este condensador se conecta con este ramal C. Entonces hay dos cambios, de A a B y de B a C. Entonces, como existe tres cambios antes de 0, de 0 a 1 y después de 1, es que dibujamos este tiempo. Por eso aquí yo dibujé tiempo menor a 0, tiempo entre 0 y 1, y luego hay el tiempo mayor a 1, que está en la siguiente página. Entonces, en el tiempo antes que 0, tenemos que el condensador está conectado con estos 10 kiloohmios y esta fuente de 12. Y por propiedad del condensador es que al conectarse con una fuente, se abre. Es por eso que aquí
se abren los terminales A y B, ¿de acuerdo? Si hubiera sido en vez de un condensador, esto es para ganar un poco de tiempo, si hubiera sido una inductancia, aquí hubiera existido todavía una línea, ya que la inductancia queda en corto. Entonces, esa es la sutil diferencia, ¿ya? Solamente que en las capacitancias se maneja voltaje, su respuesta, y la inductancia, la bobina, se maneja con la corriente. Por eso misma teoría de que no hay, en cambios abruptos, la capacitancia, su voltaje es constante, y de la inductancia su corriente es constante. Entonces, sin más, al estar aquí abierto estos terminales, no hay una corriente, o sea, no circula una corriente. Entonces, al no circula corriente, no hay caída de tensión en esta resistencia, y la cual esta fuente 12 se conecta directamente con estos dos puntos. Entonces el voltaje entre esos dos puntos es igual a la fuente. No hay mucho que explicar ahora. La siguiente parte, como les había comentado, es calcular el tau, ¿no es cierto? Eso es después de 0, o en este caso entre 0 y 1. Ahora, entre 0 y 1, eso se refiere que es después de 0 y antes que 1. Entonces, al haber eso, es que esta capacitancia se conecta en serie con esta resistencia de 500 ohmios, ¿de acuerdo? Y aquí nuevamente lo dibujo para tener un poquito más de para no chiparme, perdón, de los demás ramales. Eso es entonces, como solamente hay una sola resistencia ahora, que son los 500, yo lo multiplico por la única capacitancia para calcular el tau, que sería 500 ohmios por 2 milifaradios, que nos daría 1 segundo. Ahora, notan que vamos a reemplazar esos datos, que son el voltaje inicial de los 12 y el tau, en la ecuación característica del voltaje del condensador, que sería V sub 0 E a la menos T sobre tau. Reemplazamos, nos queda que el voltaje C en función del tiempo es 12 E a la menos T sobre tau. Pero ojo, esa respuesta solamente sirve para el tiempo entre 0 y 1. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Porque la siguiente parte sí es un poquito más chipado, pero lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. ¿Aló? Sí, todo bien. Está bien, todo entendido. Ya, lo importante es que se entienda, jóvenes, es para que no ya tema avanzado, tema dado. Pero bueno, ya a la siguiente vamos a avanzar al siguiente ejercicio, bueno, perdón, a la siguiente parte, que ya no va a ser entre 0 y 1. Nótese que antes les comenté que este interruptor hace un cambio loco, que antes del 0 está conectado con el ramal A, entre 0 y 1 está conectado con el ramal B, y después de 1 está conectado con el ramal C. ¿Ya? Entonces vamos por el ramal C, que es en un tiempo mayor a 1. Pasamos en la siguiente hoja. De acuerdo. Entonces, ahora el condensador va a estar conectado en serie con el ramal C, que era el de 1 kilo ohmio, que está en la anterior página. Entonces nos proponemos a hacer lo siguiente. Como yo les había comentado, es que ustedes deben calcular el voltaje inicial y el tau. En este caso, al ejercicio encontrarme en 3 tiempos, en esos 2 cambios, es que aquí un poco difiere, ¿de acuerdo? La primera parte que calculamos, estos 12 voltios, que fue el voltaje inicial,
tómelo como un voltaje inicial 1. ¿De acuerdo? Tómelo como un voltaje inicial 1. Porque ahora también tenemos que calcular un voltaje inicial al cambio que hubo en este ejercicio. En este caso, le voy a explicar con esta flecha. Por ejemplo, fíjense que aquí estas flechas, la flecha número 1 y la flecha número 2, representan dos respuestas. ¿De acuerdo? En la flecha número 1 es donde aquí partimos el voltaje inicial y aquí fue la respuesta. Esto es de la anterior ecuación que hemos sacado, que era B sub c igual a 12 por E a la menos T. Bueno, en esta parte, esa respuesta, fíjense esta flecha. En esta respuesta, esta flecha número 1 es la respuesta de esta ecuación. ¿De acuerdo? Los 12 E a la menos T. Y la otra flecha es en el cambio donde ocurrió básicamente todo esto, o sea, en un tiempo mayor a 1. Entonces, cuando yo, por ejemplo, para esta siguiente parte que quiero resolver por un tiempo mayor a 1, toda esta respuesta va a ser para un tiempo mayor a 1. Entonces, el voltaje final de la respuesta número 1, o sea, esta parte de aquí, este voltaje final de la respuesta número 1, va a ser el voltaje inicial de mi respuesta número 2. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso sería en resumen, pero no me supe explicar bien. Resumen sería que el voltaje final de la respuesta número 1 va a ser el voltaje inicial de la respuesta número 2. Entonces, a partir del voltaje final, como el cambio recién surge en 1, es que nosotros a la ecuación anterior le ponemos o reemplazamos el tiempo en 1 para así calcular el voltaje inicial número 2. Y es por eso que nos da 4.41 voltios. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda en esta parte? No. Ya. Igual cualquier consulta me hablan por privado o sin el grupo. Igual lo van a ver en el audio. Bueno, ahora la siguiente parte es esta, que es básicamente calcular el tau, que es 1 kiloohmio por 2 milifaradios, que da 2 segundos. Ahora, en esta parte sí es muy importante, que es básicamente lo último que vamos a ver, es que la respuesta está de una manera un poco diferente. Hasta donde ustedes tenían era básicamente voltaje del condensador en función del tiempo, era igual al voltaje inicial del condensador por E a la menos T sobre tau, pero este tiempo, es lo que va a variar ahora. ¿Y cómo va a variar? En este caso, hasta donde ustedes veían el ejercicio, era que había antes de 0 y después de 0. Y tal vez algunos han practicado tal vez hacerlo en un tiempo mayor a 1 o han visto esos ejercicios. Eso es algo que vamos a ver más adelante en circuitos de RC con fuente o respuesta escalón. Es el siguiente. En este caso hay dos ejemplos, cuando se atrasa y cuando se adelanta. Por ejemplo, el tiempo 0, o bueno, marquemos, digamos, imaginémonos un reloj básicamente de 12 a 12, o sea, 12 horas, que imaginémonos el número 12 como si fuera el 0, ¿de acuerdo? Y que básicamente que a las 1 de la tarde que la hora que uno se compromete, digamos, a llegar a algún lugar o una cita, lo que sea, es a mediodía, y yo llegué básicamente después de las 12, o sea, a las 1, entonces yo me estoy atrasando, ¿no es cierto? Y cuando es atraso se le pone negativo, ¿ya?
Ahora, si la cita fue al mediodía y yo llegué a las 11 de la mañana, entonces me adelanté obviamente. Y cuando es adelanto, es que yo lo ponga positivo. Dado en este ejemplo, como tenemos este ejercicio que dice que un tiempo mayor a 1 va a actuar este circuito, o sea que un tiempo mayor a 1, quiere decir que está después del 0, o sea que después de las 12. ¿Eso qué quiere decir? Que se adelanta o se retrasa, joven. Si 0 es la hora que uno se compromete. Se atrasa. Se atrasa, entonces eso sería negativo, ¿cierto? Entonces, al atrasarme yo, por ejemplo, cuando se atrasa es lo que está aquí de color azul y se pone de esta manera. Para el caso de cuando me atrase para un t igual a 2, yo le pongo aquí negativo t menos 2. Y aquí igual lo mismo, para un tiempo 3, t menos 3. Si me adelanto, jóvenes, solamente cambia el signo, más. ¿De acuerdo? Más adelante va a haber otros ejercicios que vamos a tocar. Es que aquí delante de esta t va a haber otro signo, va a ser negativo. Pero todavía no los voy a confundir con esa parte. Solamente quédense con esto, pero un adelanto sería de que a la desconexión de esa fuente siempre va a ser positivo. A la conexión de una nueva fuente puede ser positivo o negativo, eso ya depende del caso. Ya, pero solamente quédense con esto, atrasa y adelanta, que les va a salir de mucho. Entonces, como es a las 1, nos atrasamos, sería t menos 1. Y aquí está la respuesta. En la siguiente página, que sería este t. Esa t mayúscula que sería t menos 1 sobre tau, reemplazando cada dato. ¿Ya? Bueno, eso sería, jóvenes, ese ejercicio. En el solucionario, por si acaso, aquí está como un 2 por delante. Ahí no concuerdo con el solucionario. En este caso no hay manera que esto vaya aquí como numerador. Lo he revisado varias veces y hay como que esa inquietud, pero lo demás sí está correcto. O sea, no explica por qué, solamente lo pone. Pero aquí los pasos están más detallados. Por eso aquí le pongo t-1, porque básicamente me atrasé. Ya, esto sería la finalización del ejercicio. Y a partir de ahora aquí voy a finalizar la grabación. Y si los escucho algunos, los he escuchado unos cuantos. Voy a finalizar la grabación y vamos a aprovechar los últimos 4 minutos para quedar en qué hacer después. Ya, bueno, jóvenes, ¿qué les pareció la asignatura? ¿Hay unas recomendaciones a lo que rescatar? ¿Está muy lento? ¿Algún tema que quieran ver? Vamos a tocar amplificadores operacionales, pero será luego. Pero básicamente va a ser así, una clase por día, un tema por día, pero tratando de explicar las mayores dudas. Igual voy a subir a la nube el video. ¿Comentarios? Está bien explicado, che. Está bien. Está bien. Ninguna queja. Muy distinto a lo del ingeniero, ¿cierto? Súper distinto. Totalmente. Aplica, ligero. Claro, claro. Sí, bueno. Sin pena, jóvenes, todo el mundo, no, ¿qué le pasó? Mini NK. Bueno, son jóvenes. Sí, es muy frustrante a veces el ingeniero no explica muy bien. Bueno, se traba, se chipa, no lo ha practicado tanto, entonces ya es un poco y es casi una responsabilidad para mí, por lo menos,
darles a entender estos temas, al menos lo que es circuito trifásico, lo cual les va a servir para más adelante. Entonces así es lo que voy a estar explicando estos días. Ya acabamos con circuitos RC sin fuente. Mañana haremos circuitos RL sin fuente, y dependiendo si es que a veces si es muy fácil, vamos a hacerlo de una vez los circuitos con fuente, y así acabamos y hacemos amplificadores operacionales, y acabaríamos con el tema y aplicaciones de algunos cuantos ejercicios que él hizo de como modelos de examen de anteriores semestres, y empezaríamos con el tema número 8. Entonces calculo que esta semana acabaríamos circuitos de primer orden con amplificadores y con aplicaciones, ¿de acuerdo? Yo creo que tendríamos que avanzar hasta el día sábado por lo menos para acabar bien. ¿Alguna sugerencia, comentario? ¿Cuándo será la próxima clase? Mañana. Mañana, todos los días hasta el sábado. Ah, ya. A la misma hora. Puede variar, dependiendo, entre 8 y 8 y media estaríamos empezando. Pero obviamente mientras más antes mejor para mí, igual, a las 8. Solo que hoy empecé tarde por el tema de que tenía que escanear esto, tenía que enviar los enlaces. Bueno, jóvenes, nos quedan menos 2 minutos. Ya me despido de ustedes y ya les subo a la nube y les comparto los 2 videos que hemos grabado de esta clase. Hasta luego. Gracias. Y gracias. Vale, gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego, gracias.